Hey, nosotros somos Cross Platform Media, yo soy Alfredo. Francisco. Y Luis. Y este es un nuevo episodio del Overcast, nuestro podcast usual. Usualmente tratamos de hacer aunque sea un par por mes. Recientemente al menos hemos tenido la suerte de por lo menos hacer más de uno. O pues continuarlo más seguido. Pero por el momento pues vamos a hablar de algunas de las noticias más recientes. A discutir nuestras opiniones y cualquier sentimiento acerca de los temas que tenemos para hoy. El primer tema que tenemos es el trailer de Captain Marvel, fue lanzado recientemente. Así que vamos a verlo, si acaso, sí. Y entonces a comentar sobre el mismo. Captain Marvel. It's marvelous. Nostalgia alert. Exactamente. La forma más sencilla de decir los 90s. Sí. A contextualizar la historia. Cuando lo vi dije, yo creo que es lo mejor que pudieron hacer. La forma más fácil. Exacto. No tienen que ni mencionarlo, con verlo, pues ya sabes que no es más allá de cierto tiempo. Exacto. Space invasion, big car chase. Y los autos también son más clásicos y etcétera. Y el mejor, Samuel L. Jackson. Mira qué lindo con el pelo así. So you're not from around here. It's hard to explain. Yo diría que en cuanto a CG de caras para transformar, Marvel tiene uno de los mejores. I see flashes. I think I had a life here. But I can't Ahora tell if it's real. con el Disney Money que tienen. Sí. We have no idea what threats are out there. Cuando la veo con ese uniforme me recuerda un poco a el Green Lantern Corps. Sí. Y es algo que vamos a comentar ya mismo, pero sí. Esa parte cuando sale con el casco. I'm not what you think I am. Bueno, son Nova Corps. Ese, ¿no? Ah, Bueno, cuando está el... No, se supone que este es otro grupo específicamente, mayormente enfocado en los Kree. Es que estoy confundiendo, sí. Es que con Nova. Mala mía. Bueno, tiene un estilito similar, especialmente como hicieron el traje en este caso, como lo hicieron para la adaptación para la película en sí. Pero lo que tú mencionas de Green Lantern es un buen punto, porque por lo menos para discutir, porque uno de los detalles que no recuerdo si fue Kevin Feige o fue alguna persona de la producción o alguien, y yo sé que alguien comentó en un momento de que es exactamente eso mismo, de que la historia de ella tiene ciertas similitudes. No sé si esa es la palabra o otra. Esa es la palabra. Anyways. Con la historia con el origen también de Green Lantern. Y querían por lo menos diferenciarlo. Están haciendo un esfuerzo. A pesar de que hay cosas parecidas en cuestión del look o por lo menos del concepto. Están tratando de a propósito diferenciarlo. Porque ya están conscientes de ese hecho. No es como que se va a aparecer y no vamos a hacer nada. Básicamente es como Batman y Green Arrow, que los dos eran pilotos, los dos van al espacio, tienen poderes. Tú dices de esos dos personajes, si me confundiste un segundo. Al menos no es que el anillo le viene a ella. Pero sí, son pilotos de aviones y etcétera. Sí, hay ciertas cosas parecidas. Y eso de ahora mismo ese equipo que ya forma parte, incluso el traje verde y etcétera. Pero me gusta que por lo menos parece que va a explicar parte de la historia del origen en sí del traje y todo, que ella usa, ¿sabes? Una explicación. Voy a dar aquí en replay. Ok, sí.
Y como mencionamos, toma lugar en los 90. Así que vamos a ver personajes que no hemos visto en algún tiempo en las películas, ya sea porque murieron o porque no están en recientes, como están pues disponibles. Como Samuel L. Jackson, Nick Fury, que aquí está en su versión más joven, que lo hemos visto, y con los 2 ojos. Todavía no tiene. Y la especulación es que aquí van a explicar cómo es que lo perdió uno de ellos. Me imagino que tiene que ver con los Skrulls. Y el pobre Capitán América sigue congelado. También, ahora que tú lo mencionas. Uno de los enemigos es Ronan the Accuser también. Exactamente, ¿verdad? Que es uno de los personajes que ya no... murió. Estuvo en Guardians of the Galaxy. Y otro personaje que por lo menos las personas que ven la serie, Agents of S.H.I.E.L.D., están emocionados por ver de regreso, que es Agent Coulson. Que obviamente él está vivo técnicamente, pero en cuestión de las películas técnicamente no, porque no lo han utilizado nuevamente. Y al menos aquí pues tienen una buena excusa de que es en el pasado, está disponible. Míralo ahí. Sí. Oh, wow. De repente como que no... Oye, sí, yo no me había dado cuenta tampoco. Fue como tan rápido, pero ahora que lo vi, un segundito. ahora me di cuenta, sí. Que como es más joven, pues como que no capté. Sí, por lo menos buenas noticias de que al menos ese personaje no lo abandonaron por completo. A pesar de que como que últimamente la serie y las películas no están conectando como quizás al principio, que trataban de como que hacer que hubiera una conexión. Últimamente como que no les interesa tanto por lo menos a la gente de las películas. Comentar que aquí la situación que quería preguntar es que la situación de entonces que hay que explicar entonces por qué ella volvió a desaparecer. Porque no es hasta hasta Iron Man y etcétera que vuelven a establecerse como si existieran, como si anteriormente a ellos no existiera nada de esa situación. Y esto obviamente explica que ese no es el caso, que antes de esos eventos ocurrieron. Y aunque creo que hay alguna otra mención por encimita que hacen referencia quizás a algo que haya pasado anteriormente, pero... Sí, en Iron Man 1 es al final, que sale Samuel Jackson. Sí. Y él le dice algo como que tú crees que tú eres el único superhéroe. Ajá, exactamente. El único que vuela, algo así le dice. Que sí hay como que la posibilidad, pero nunca en el resto del tiempo no se había explicado nada, no había nada como que estuviera envuelto a eso. Y ahora, como estábamos mencionando antes de comenzar la discusión, de que si los Skrulls están envueltos, complicaría mucho las cosas en cuanto a posibilidades de que existen en la Tierra, porque Skrulls pueden estar todavía, en todo este tiempo pueden haber estado y estar escondidos como otras personas disfrazados. Eso es algo que yo espero que no simplemente te empiece y termine con Captain Marvel, que sea algo que continúe más adelante, y más ahora con la adquisición ahora de Fantastic Four, porque si se acuerdan, los Skrulls tuvieron más relevancia con los Cuatro Fantásticos, y de ahí salió Super Skrull, que básicamente tenía los poderes de los Fantastic Four, que yo espero que no sea eso el principio o el fin, que espero que eso lo continúen eventualmente en el futuro. Los mismos Skrulls son parte de la cuestión esta que tú dices de cómo acomodar por el revolú de los derechos, porque los Skrulls creo que ellos no tenían los derechos de los Skrulleras, o que los tenían, pero cómo iban a conectar con las otras series. Sí, es una situación cada complicada. Compañía tiene diferentes... La cuestión de las licencias es súper complicado todavía, a pesar de que hicieron la adquisición, porque todavía no es oficial ni siquiera, no sé cómo funciona todavía. Es bien funny eso, la forma que he escuchado, como que ellos no pueden, ya como que algo que se sabe que va a pasar, pero ellos como que no pueden decir, no, ya eso pasó, es como que, no, estamos en negociaciones todavía.
por ese aspecto legal. Lo otro que hay que tener bien pendiente es obviamente cuál va a ser el papel de Captain Marvel después de de la próxima película de Avengers. Ujú. Ya esta película la próxima película de Avengers, pues parece que va a ser como que darle final quizás a la primera etapa de lo que fue todos estos 10 primeros años de películas de Marvel. Quizás pasar a una nueva etapa ahora, ya que pues es la conclusión de la historia que se ha ido pues desarrollando desde el principio. Y pues sería el inicio de una nueva pues saga, por decir así. Y obviamente ella es uno de los personajes más relevantes en cuanto es el universo de Marvel en sí. Y muy bien podría tomar el lugar de lo que es Captain America, a pesar de que puede ser que alguien más tome el papel también de Captain más adelante. Ujú. Pero por el momento yo creo que quizás ella sea la próxima encargada de dirigir los Avengers. En las mismas cómicas, si mal no recuerdo, en Civil War 2, ella es Ujú. básicamente La la líder. Captain America. Sí. ¿Ella es la líder de los Avengers oficialmente? ¿O? Es que ella es uno de los personajes más, Sí, más poderosos y eso la ha llevado a tener ese lugar. Y pues, Y otra cosa que tampoco no es solamente una Captain Marvel. Eso también, por lo menos en las cómicas hay no. otra que toma también el lugar. No entiendo, no sé muy bien la historia de ella. Yo sé que estaba primero Hay una la Captain original, Marvel, entonces pero después pasa algo y después otra o... hay Miss o- Marvel, hay otras sí. Miss Marvels, pero Captain Marvel es ella. Pero yo tengo entendido que por lo menos reciente Captain Marvel ahora es otro personaje. No sé, es como... ¿saben en las cómicas siempre hay reboots o siempre hacen un cambio Sí, yo he así? Que escuchado no esa, es... Kamala Khan, que es Sí, Miss pero Marvel. Miss Marvel, sí. No sé cuál es la... Sí, pero entonces eso también daría paso pues a quizás una nueva alineación completamente. No conocemos todavía cuál va a ser el futuro más allá de Spider-Man 2. Así que está abierto de lo que es el futuro más allá de los personajes que son populares y que todavía no han visto, pues, como quizás Black Panther obviamente va a estar también presente porque solamente ha tenido una película anterior y cosas así, pero más allá de eso, pues no está, todavía no ha sido revelado y me imagino que será una vez pase la próxima película de Avengers. ¿Algún otro comentario específicamente sobre lo que acabamos de ver o discutir? ¿Se supone que con Captain Marvel es que empieza la próxima fase o es? No, yo diría que sería Spider-Man la próxima fase. Porque aunque, yo diría que el final sería la próxima de Avengers porque técnicamente, no sé, Captain Marvel es en los 90, so técnicamente sería la segunda película en cuestión, en orden cronológico. Porque la primera es Captain America First Avenger. Entonces sería, aunque sería la primera, depende cómo, aunque muchos de esos supuestamente son flashbacks o algo así. No necesariamente, no, bueno, no. El origen en sí, creo que la película en sí toma en los 90, cuando más pequeñas son los flashbacks, etcétera. Técnicamente sería la primera película porque Captain America First Avengers toma los 2000 y pico. Porque eso sí es un flashback. La película comienza cuando lo descubren y de ahí como que recuentan lo que ocurrió. Y después cuando la película termina regresan al presente. Así que técnicamente sí está en la primera en cuestión de orden cronológico. Así que yo diría que la próxima Avengers es la que culmina esa etapa. Sí, también pues la historia se quedó a mitad con lo que pasó Por eso. con el final, así que... Ujú. Yo lo único que espero es que para esta película puedan desarrollar bien el personaje. Porque ella no va a tener tampoco el lujo que han tenido los otros superhéroes. Han tenido algunos han tenido varias películas y entonces uno como que, ok, este es más interesante. Ya uno como que se encariña, yo digo. Y ella no va a tener mucho lujo. Lo único que espero es que en cuanto a la historia de ella y su personalidad, que entonces puedan desarrollarla más en el sentido de que uno diga,
estamos locos por ver a Captain Marvel. Y porque pues, en el caso de Black Panther, pues lo hicieron bien en ese sentido, la historia. Y no solo tanto por Black Panther, también los otros personajes que estaban alrededor de él fueron excelentes, vamos a decirlo. Y en este caso va a ser más enfocado en ella, porque ya Nick Fury ya es un personaje que ya hemos visto por años. Ya sabemos lo que es Nick Fury. Pues y eso va a ser parte, yo creo que la forma de introducir, o sea, de introducirla en este mundo, pareándola con Nick Fury. De esa forma ya tienen como que pues va a crear una conexión ahí. Y lo otro es que también Marvel fue inteligente en comenzar con algo más básico, más terrestre, como lo era Iron Man, etcétera, esos personajes, y poco a poco recientemente que hemos visto que se han expandido a lo que es los cosmos, por decir así. Y que empezamos a ver más Guardians y Thor, y etcétera. Y hemos ido viendo más sobre lo que es el espacio, los cosmos en sí de este universo. Sí. Y ahora pues ella va a hacer un poquito más de esa historia también. Pero ya hemos visto otros planetas, quizás hagan referencia a alguna de esos planetas. Bueno, sí, lo van a hacer porque está Ronan the Accuser, que es uno de los personajes que está en las otras. O sea, que hay ciertos enlaces que puede facilitar ese proceso. Y dicen que a eso se va a encaminar, se van a enfocar un poco en eso. Ya confirmaron la película The Eternals. Ah, sí, esa es buena noticia. Y hay otras. Parece que se van a ir un poco más a eso más cósmico. Sí. Así que hay que ver qué pasa luego de este año. Así que yo creo que por el momento eso es lo que tenemos que comentar cuando pues tengamos más información en el futuro, porque fue el primer trailer, pero pues todavía fue corto y bastante sencillo. Ahora vamos a comentar sobre otro anuncio. Recientemente hemos comenzado a ver las primeras imágenes y recibir los primeros detalles sobre lo que es la película de Joker. Esta película, fuera de lo que ahora se conoce como, no fuera, pero como parte de lo que ahora se conoce los mundos de DC, ya que el universo cinemático que estaban creando pues ha tenido que transformarse, a abrirse a más opciones para no limitarse a solamente eso que estaban creando, porque no resultó tan exitoso como esperaban. Así que esta va a ser una de las primeras, aparentemente, porque ya están rodando. Así que Y tiene fecha también. Así que nos puedes comentar sobre ella. Ahora de repente no tengo la fecha, pero sé que es para este 2019. Por eso ya están rodando, porque está bastante cerca, relativamente. Pues no se conoce demasiado. Simplemente pues ya está confirmado que el actor principal es Joaquin Phoenix. También está Sassy Beats, o Sassy Beats, no me recuerdo cómo se menciona, cómo se pronuncia. La actriz que salió en Deadpool 2. Domino. Sí, y hay varios otros actores reconocidos. Básicamente es como una historia de origen. En este caso es un personaje que se llama Arthur Fleck. Pues él era un comediante y pues no sabemos las razones exactas o qué es lo que sucede con él, pero me imagino que un poco como The Killing Joke. Él era un comediante que tuvo mala experiencia, no le resultó ese oficio y pues termina eventualmente convirtiéndose en el Joker. Ya han comenzado a salir imágenes. Estas que están aquí pues son imágenes filtradas, no son oficiales. Pues ya como tú mencionaste, pues ya están rodando en Nueva York, me parece. Pero en Twitter creo que, no sé si fue el mismo director que compartió algo similar de por sí. Eso que no está fuera de, ¿sabes? Que no es como que esto no es una representación, esto sí es parte de lo que están haciendo ahí. Sí, al contrario, he escuchado comentarios de que estas imágenes pues han sido más positivas que ese test que lanzaron en Twitter, porque era como una prueba de cámara
Primero salía él sin maquillaje y luego lo iban... Sí, porque aquel maquillaje era más como payaso y se acabó. Este tiene un poquito más de las características de lo que Sí, la gente espera de Joker. exacto. Y salió un vídeo corto de esta escena cuando él está en el subway y después sale. Y definitivamente se nota más las características normales del Joker. ¿Qué les parece el maquillaje, la ropa? Para mí está mucho, y sinceramente, ¿verdad? Esta es mi opinión. Mucho mejor que la versión de Jared Leto, sinceramente. No es que él hizo un buen papel con lo que tenía, sinceramente. No es que voy a tirarle completamente que fue basura. Pero en cuanto al look, se vea demasiado raro y no es algo que yo puedo considerar decir, ok, ese es el Joker. Pero lo hizo bien con lo poco que tuvo, y aparte de su historia también, que lo querían poner más como una obsesión con Harley Quinn y todo eso. Eso a mí no me gustó mucho tampoco. Ya más un gangster. Y exacto, eso de gangster y eso que yo amo a Harley Quinn. No era tan Joker como uno lo acostumbra a ver, pero pues yo entiendo que cada director tiene sus versiones, interpretación de su personaje. Igual que esto, y en las cómicas, no hay una historia, No, oficial, no. muchas interpretaciones del personaje. Pero como tú mencionas, lo más cerca sí que podemos decir de un origen de verdad es en eso del Killing Joke. Y eso me gusta. Si van a seguir esa línea, ¿no? Obviamente no que sea exactamente como Killing Joke, pero por lo menos si van a seguir esa línea de que fue un comediante, está teniendo problemas financieros y eso lo va llevando poco a poco a convertirse, pues pienso que va a ser una buena historia para contar. Y por lo que en el look, por lo que se ha visto hasta ahora, me ha gustado mucho. Mucha gente se ha quejado mucho por el azul en el ojo y la nariz roja y los de estos, pero para mí está bien, sinceramente. No le veo así nada negativo. Y la mirada, que eso es lo más importante, cómo va a actuar el actor, por lo que se ha visto, lo que he visto hasta ahora, pues veo que va a ser que lo va a tomar bien en serio. Y va a ser un buen papel. Y Joaquín Phoenix ha hecho buenas películas, si se acuerdan. Gladiator ha hecho. Y Walk the Line. sí, One the Line, tremenda película. Para mí fue una buena Elección. sí, una elección. Curioso también que por años, cuando se hablaba de los actores mejores para ser Joker, era uno siempre de los que la gente decía y hacían Photoshop con la cara del maquillada, porque pues sus facciones y la forma de ser él, pues como que se veía apto para ser el Joker, y qué casualidad que terminó siéndolo oficialmente. En cuanto, siguiendo con lo del look, he escuchado que es como una referencia el maquillaje a otros payasos o algo así, o a ciertos artistas que dibujaban los payasos con esos colores y esas figuras. Sí. Entonces también algo curioso que vi, la ropa, que estaban mencionando que era como una mezcla de eso con el Joker de Batman de los 60. ¿Cómo se llamaba él? Romero, algo así. Algo así. Sí. Que también usaba la ropa como de ese color. Ese color, sí, se parece bastante. Otra cosa que tú acabas de mencionar de la época, exactamente uno de los detalles de esta película es que toma lugar también en los 80, ¿no? Me parece. Que también acabamos de hablar una de que toma en los 90, esta toma lugar en los 80. Es una historia también, como tú dices, es parte del origen. Lo que sí me pregunto es que si este maquillaje, si van a explicar el maquillaje en sí, el origen del maquillaje. Como tú mencionas eso de los payasos, creo que, si no me equivoco, son referencia a las figuritas en sí que hacían de payasos. Se parecen los colores mucho. Que no sé si entonces explica el maquillaje, si es maquillaje que es permanente, que se hace permanente, o cómo van a explicar ese hecho de quizás del maquillaje. Es algo también que están hablando, si después va a tener un cambio, look más tradicional por a eso, lo que se conoce. porque ya que es como un origen, pues quizás sea parte de la explicación también, que no es como que su versión final.
Algo interesante que noté también en otra de las imágenes. Ahí se ve un poco, pero está borroso. Las personas que están ahí, aparentemente, el Joker es como que lo está incitando porque parece que la gente está molesta con los Wayne. Porque algunos de los letreros están hablando como que de los Wayne. No sé si es que la gente está molesta pues saben que los Wayne básicamente son los dueños de Gotham. Ellos tienen muchas empresas y cosas y quizás están molestos con los Wayne porque, qué sé yo, los están afectando financieramente o lo que sea. Que entonces cómo van a tomar ¿cómo se dice? Esa línea de los Wayne, la relación de los Wayne y la ciudad, y si Joker es completamente malo o es un antihéroe o algo, no sé. No. Bueno, Sabemos lo que es el Joker, yo creo que no van a sí, jugar. no que sea un El antihéroe. origen, tú dices, pero- de cómo, de quizás si lo van a hacer un poquito más, que uno pueda relacionarse un poquito más Exacto. con lo que le ocurre. Yo creo que en un principio la cuestión de Joker que sí, quizás su origen inicialmente, cosas que quizás uno puede relacionar, pero llega un punto que es donde él cruza la línea. Y ese es ah, el- pues lo que lo define en sí. Es que él no es como que alguien racional. Él cruza esa línea. Y eso es lo que lo convierte en el Joker en sí. Exacto, por eso se menciona Killing Joke porque eso mismo pasó, pasó una tragedia y entonces eso lo llevó a tomar una decisión y entonces, como tú dijiste, ahí él cruzó la línea. Y entonces ahí fue que se convirtió como tal, que no fue como las historias antes que lo tiraban por los químicos y todo eso, bla, bla, bla. No. Y Eso, esa es una de las líneas, como que todo el mundo, Ujú. un evento puede causar que tú cruces Un la mal línea. día. exacto, un mal mal día día. como el Killing Joke. Y esa es como que todo lo que él quiere con Batman es llevarlo, como él sabe que Batman siempre tiene sus reglas y sus cosas, cómo hacerlo Llevarlo a que... cruzar Así que, pues no sé, yo estoy contigo. Yo como fan de Batman y este universo y Joker, esos son mis personajes de cómics favoritos, pues hasta ahora tengo una buena impresión. Como tú dices, a mí también me gustó Lero, pero pues el look y eso de verdad que no me gustaba. Aquí por lo menos pues está más cercano a lo que realmente es el Joker y pues un cambio no viene mal. Yo diría que es una buena dirección, un buen inicio para lo que es los mundos de DC en sí, quizás, para como que contar estas historias individuales que sean más impactantes quizás o más enfocadas que simplemente crear un universo por hacer conexiones aquí y allá, etcétera. Eso también es interesante, pero también historias individuales contenidas con sus propias reglas, en su propio universo, también hacen a veces para mejores historias. Así que si esto tiene éxito, pues obviamente pues en el futuro es muy posible que veamos entonces más películas en ese formato y menos quizás en continuando el universo que ya han creado con los personajes que ya hemos visto. Probablemente es lo mejor que pudieron hacer Y porque especialmente ahora con la situación de Henry Cavill, que también es algo que podemos mencionar, de que lo que ocurrió recientemente que todavía no tenemos explicación de qué fue lo que ocurrió, de que si él va a continuar o no va a continuar, o qué es lo que van a hacer, porque pues no existe, Salud. no existe alguna otra película que requiera su servicio, por decir así. Y tratar de hacer un universo como hizo Marvel en nada. Marvel lleva ya cuántos años. 10, 15 años, 10 años, ¿no? Y ellos tratar de hacer un universo en 1, 2, 3 años. De verdad que lo mejor que pueden hacer es eso. Así que veremos cómo les va con esa nueva idea. Así que, Salud. dude, El clima no ayuda. Yes. así que pues por el momento vamos a pasar al próximo tema. También es relevante, yo diría, porque además de que fue
pues que comenzó, debutó recientemente. Ah, también hay noticias relacionadas de cierta forma a lo que vamos a comentar a continuación, o por lo menos que yo voy a comentar, porque pues vamos a ver de qué se trata. Se trata de Dragon Prince. Sale. Se trata de Dragon Prince y la serie que fue original de Netflix. Notable porque uno de los escritores principales, o el escritor principal de Avatar The Last Airbender, es el que está a cargo de esta serie. Se nota. Y pues eso lo hacía notable lo suficiente para causar interés. Pero a pesar de eso, como que nosotros está disponible en el canal, vimos el trailer que fue publicado durante Comic Con y como que no nos llamó tanto la atención porque no había mucho de qué agarrarse en ese momento. Simplemente vimos como que escenas necesariamente sin mucho sentido, conectada, y también era la animación tiene su estilo pues específico, ya que es un poquito utilizando técnicas modernas pero imitando obviamente un poquito más el look clásico, pero obviamente es 3D la animación en sí. Pero por el momento pues vamos a ver el trailer que salió, el más reciente antes de que fuera lanzado en sí. Para que tengan una idea por lo menos de qué se trata, cuál es la trama. We strike when the moon is highest. Moonshadow elves are dangerous elite fighters. Can't you just make peace with them? It's not that simple. There's history. Wrong. Y para que vean cómo se ven, sí, Humans cut down the king of the visualmente. dragons and destroyed his only egg, the dragon prince. Justice will not be denied. You need to see something. This No changes sé, everything. desde el primer trailer me llamaba la atención el estilo visual, pero no sé si es que ahora está más polish, que como se ve más impactante. Sí, en aquel momento se veía como que bien tieso todo, no sé qué pasó. También. Y en momentos en la serie, sí, hay escenas que necesitan trabajo, pero generalmente se ve bastante bien. Y me gusta el diseño de los personajes. Como tú dices, parece mucho a los Fire Emblem 700. Eso es lo que quería comentar después de que terminara, porque el diseño en sí, bien parecido a los juegos de Fire Emblem recientes. La cuestión de parece que son como un ejército. Ajá. Pues sí, yo más o menos lo que quiero es comentar sobre mi opinión en sí. Yo vi los episodios disponibles hasta el momento. Ellos le llaman temporadas, pero estas temporadas en Netflix a veces, especialmente con series animadas, son más comparables con medias temporadas de otras series animadas en sí, en otras plataformas, ya que son como 10 o 11 episodios, no son tantos. Así Vengo enseguida. Sí, está ahí. Similar a con Voltron, que inicialmente comenzaron con quizás una temporada más extensa, pero el hecho de que la animación es un proceso pues tan envuelto que requiere como que tiempo, y para tener para que no pase tanto tiempo entre medio de temporadas, pues lo que hacen es que lanzan pues menos episodios para que entonces así trabajar en lo próximo y publicarlo con pues más frecuencia. Los positivos que puedo comentar son, como dije, el diseño de los personajes, del universo en sí, me encanta todo. Y la historia incluso, el concepto en sí es bien parecido, me recuerda demasiado a Fire Emblem, porque tiene que ver con que existen estas dos facciones, están en guerra, tienen poderes mágicos y hay dragones envueltos. ¿Sabes? Bien parecido al concepto de esos juegos en su forma reciente por lo menos. Y eso también lo hace atractivo porque es como que
si fuéramos a ver una versión animada de esos juegos que tanto nos agradan, pues esto sería pues, algo cercano a eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, me gustan los visuales, los personajes se ve todo bien, muy lindo y todo, pero lo único que yo pongo un poquito, por lo menos por lo que yo aprecio del trailer, Sí. es que es demasiado parecido a Avatar. Y es casi como que están, como tú dices, dos naciones peleando. Podemos decir como el Fire Nation, está peleando con los otros Nations. Hay un grupo que se une, uno de cada facción. Está el de ese reino, está el de los Elves. Entonces van en un journey. Ahí está hasta el mostrito, que es como el que tenía Aang. Y eso, lo único que me preocupa es que sea demasiado similar a Avatar. En cuanto... Me puedo equivocar, no lo he visto. Yo siempre estoy dejando llevar por lo que veo en el trailer. Sí, está Por lo que veo el trailer lo veo demasiado similar a lo que fue Avatar. Y yo espero que no sea todo el tiempo el caso así que, está en este grupo, vamos a buscar para salvar el dragón o no, lo que sea, bla, bla, bla. Nos van a perseguir otro grupo, como en el caso de Avatar, que también lo perseguía el Fire Nation. Y eso es lo único que me preocupa, de que se ve todo bien, la historia se ve interesante, los visuales se ve todo bien. Lo único es eso, en cuanto a la estructura de la historia, que sea demasiado similar a lo que fue Avatar. Eso es mi única preocupación. No la he visto, que no puedo opinar en eso, pero por lo que yo aprecio del trailer. Yo diría que hay algo de parecido en cuestión de esos elementos que acabas de mencionar, pero yo diría que no se siente igual. No se siente igual cuando tú la ves en sí. Existen esos elementos comunes, pero tiene conexiones, tiene, como dices, esas características son similares, pero no son necesariamente parecidas, no funcionan de la misma forma en esta serie. Por ejemplo, los personajes son drásticamente diferentes a lo que eran los personajes, específicamente, que es parte del enfoque principal de cualquier historia. Mayormente, si tú enfocas en los personajes, y al ser tan drásticamente diferentes en sí, incluso la criatura juega un papel muy diferente al que jugaba en esa serie. Yo diría que es bien, no en ningún momento, habiéndola visto, en ningún momento la sentí parecido. O sea, nunca hice la conexión necesariamente. Y en parte tiene que ver porque el escritor principal trabajó en Avatar, pero no es el creador de Avatar. Los creadores de Avatar son otras personas, otro par. Y entonces yo diría que de esa forma se desata bastante porque, ¿sabes? No se siente, no se siente igual. Y en esta serie enfocan mucho más lo que es la mitología. ¿Sabes? Se siente más como las historias de, pues lo que mencionamos de Fire Emblem o de Dungeons and Dragons. Se siente más como en ese estilo porque lo que es la magia y los elves y todo eso juegan un papel demasiado importante en esta historia. En cuestión de la trama, encontré, ¿sabes? Por esa misma razón la encuentro bien interesante, a pesar de que obviamente, como mencioné, pues se acaba sin ninguna resolución necesariamente, porque es como que media temporada técnicamente. So que obviamente pues va a continuar y emocionado por continuar viendo más de la historia. Quizás mi único negativo es el diálogo en ocasiones. Bueno, y en la animación en ciertos momentos que como que sufre como si fuera de frame rate issues. Como pareciera que estuviera como que como un stutter levemente en algunas escenas, pero usualmente no. Y el diálogo, que a veces la comedia funciona y a veces no. Obviamente la comedia es algo demasiado subjetivo, siempre. Pero en este caso, pues, es bastante común. Y pues, al ser tan común, pues, tiene más oportunidades para no siempre conectar de la forma que quizás
era su intención que funcionara. ¿Alguna impresión, o alguna pregunta que tenga tú ahora que llegaste, que estás de vuelta? Me perdí media Porque discusión. perdiste. Pero alguna duda que tengas que quieras aclaración sobre la serie o... Lo que tú mencionaste, las series animadas en Netflix siempre son así, ¿verdad? Como media temporada. Yo comenté que es parte de no tener que esperar tanto entre episodios, porque si esperan a que tengan 20 episodios listos, hay que esperar mucho más. Sí. Si sacan los primeros 10 y cuando los próximos 10 estén listos, pues entonces así pues la gente tiene que menos tiempo de espera entre medio. Y eso es lo que han hecho. Porque yo creo que Es mejor ese formato. trataron de hacerlo, inicialmente trataron de hacer una temporada más extensa con Voltron específicamente. La primera temporada tiene como 12 episodios y las próximas tienen 6 o algo así. Y es porque, pues para tratar de que no pasara tanto tiempo entre medio y que se mantenga en la mente de las personas y no como que no se olviden de que está disponible, pues. Sí, que pues Netflix nos ha acostumbrado a que todo es más Ujú. rápido y Ujú. por más que uno piense, aunque sea 3D o lo que sea, toma mucho tiempo producir. Mucho más que hacerlo con personas o en live action. Así que pues, yo estoy de acuerdo contigo que es mejor opción, aunque sea más corta, pero pues esperar menos tiempo. Exacto, es mejor así. Probablemente en lo que salen esos 6, pues ya ellos están trabajando los otros 6 y pues entonces así avanzan más. Se tarda menos tiempo en lo que sale la próxima. Sí, usualmente no están tal espera, por lo menos no ha sido el caso con Voltron necesariamente. Las dudas que yo tengo es sí más en referencia exactamente, haciendo una comparación con Voltron. Sí, tuvo un comienzo bien sólido. También estableció igual a esto un universo súper interesante. Todo tenía sentido, todo tenía como que un peso en la historia. Pero poco a poco, mientras empezaron a pasar las temporadas, eso se fue como que fueron abandonando esto y abandonaron los otros. Y entonces pegaron a enfocarse como que a extender un poquito el mismo conflicto de la historia y no como que no dejaron de desarrollar la historia principal con Voltron, haciendo referencia a esa serie. Y espero que ese no sea el caso con esta serie, que esta por lo menos, según lo que establecieron aquí, hay una meta, por lo menos. En aquella pues no necesariamente será el caso. So que por lo menos aquí quizás sea un poquito más Avatar en el sentido de que hay como que un fin, Okay. o sea, como que van a haber tantas temporadas y cuando lleguemos ahí se acaba. No es como que vamos a seguir extendiendo, dándole vueltas a esta historia hasta que decidamos que este es el fin. Eso es un buen segue a la próxima pregunta que te iba a hacer. Que pues nosotros Avatar nos encantó mucho y parte fue eso, que desde el principio, además de que nos cautivó con el mundo, pues teníamos como una meta establecida. Ujú. Comparando la serie con Avatar, ¿tú crees que también tiene la capacidad de que nos capture a sí mismo? Yo diría que Avatar casi va a ser intocable. O sea, Avatar es algo que ocurrió, o sea, en ese momento como que replicar esa fórmula, como ocurrieron los eventos de que fue posible que una serie así existiera en Nickelodeon en ese momento, es algo que no ocurrió antes y no va a ocurrir después, yo creo. Estoy de acuerdo. Aunque no llegue a ese nivel, por lo menos tiene la... Pero, como estaba mencionando anteriormente, el universo que han creado y los elementos y la forma en que los han desarrollado, por lo menos inicialmente, ha sido bien sólido. O sea, que por lo menos va a ser una historia bien entretenida si continúan, o sea, si continúan con el enfoque que llevan. Eso es lo que yo podría, porque me encanta el universo que han creado, los personajes. Hay personajes que no salen en el trailer, que tú los ves y tú como que, oh, esto es demasiado original. O sea, como que, wow. Estaba leyendo un artículo de uno en específico que me llamó la atención. Sí,
y el diseño también, todo está bien, o sea, como que conectado de una forma que es una experiencia bastante original, a pesar de que utiliza, por eso mismo, es una experiencia que se siente original, nueva y emocionante, a pesar de que utiliza todos estos elementos que son tan comunes, como pues que están en este ambiente de fantasía, de los dragones, los elves y todo eso, pero los hacen de una forma que es bastante cautivante, sí. Cool. Es fun, es divertida, la serie es divertida y Tengo que verla hay, también. te digo, hay momentos que el diálogo quizás no lo toman tan en serio, un poquito más comedia en algunos aspectos, hasta comparado con Avatar, que tenía muchos momentos eran niños y estaban enfocados para niños también, pero que en la comedia es un poquito más enfocada como que en el diálogo y no en las situaciones a veces, y eso pues puede ser más difícil de digerir o conectar para algunas personas. Y No va a haber un Uncle Hyro. nunca. también tengo un poquito de asuntos con a veces con el niño y el animal. El papel que juegan en ocasiones. Por eso, porque hay una historia principal que pues es la que me encanta. Pero obviamente hay como que pues pedacitos de aquí que le dan como que diferentes dimensiones a la historia. Pero a veces el papel que juegan esos personajes como que no necesariamente me agradan siempre. No quiero comentar específicamente a qué momento se refieren, pero hay momentos que tú dices, oh, por favor, ya eso lo acaban de hacer en el episodio anterior con esos dos mismos personajes y como que podían hacerlo de otra forma. Son los comic relief. No es de Comic Relief, es otra cosa, es otra cosa. Es otra situación. Si fuera eso, quizás me molestaría hasta más, porque es como que por hacer un chiste con estos dos. No, es diferente el papel, por eso. Que por lo menos no me molesta tanto porque no es como que, lo usual, lo esperado. Pero lo están usando como ¿cómo se dice? Un vehículo de la historia específico que no me gusta necesariamente. Cuando lo utilizan en repetidas ocasiones. Es el problema, ese es el problema. Así que yo creo que por el momento eso es todo lo que puedo comentar, ya que pues son pocos episodios en realidad. Que es más sobre, pues, me agradó en sí y estoy anticipando más episodios, pero pues Está bien interesante, de verdad. Bueno, me quedo acá explicado. sí, a mí me gustó, pero obviamente tiene sus problemitas aquí y allá, pero en general me agrada las cosas que han hecho. Continuando con nuestro próximo tema. Y una última cosa, sí, que recientemente anunciaron que van a hacer una serie live action de Avatar, de Last Airbender, que va a ser por Netflix también. Y va a ser va a estar a cargo de los creadores de Avatar originalmente, sí. Eso no lo sabía. Sí, no, porque si no hay otra forma de que lo harían, porque la gente no lo aceptaría quizás, No. especialmente con lo que ocurrió anteriormente. Eso no podemos hablar de eso. Sí, la mayoría de la gente está en negación, no existe, eso otro no eso existe yo- para muchas Eso para mí personas. era un universo alterno. Eso no. Y pues, de otra forma no habría la aceptación, yo diría. ¿Sabes? Sería bastante criticada. En este caso, pues la gente está un poquito abierta ahora, ya que los mismos creadores que van a estar a cargo, quizás. No va a ser igual, obviamente, y yo espero que no sea igual. Que el hecho de que sea live action les permita hacer ciertos cambios y por lo menos tener un tono diferente en algunas secciones. Trabajar con, pues, que no sea necesariamente una copia, sino pues una interpretación nueva de ellos mismos, pero que haya algo por lo menos nuevo. No que lo cambien, porque la historia es perfecta casi, pero No, pero en ese sentido, pues sí, es mejor que ellos inventen o hagan unos cambios. sí, que por lo menos la historia... Sí. Ahí pues tienen que hacerlo obligatoriamente porque la forma que ciertas cosas ocurren de esa forma porque es animado y puedes tener esas expresiones o esas interacciones de esa, pues por la animación, pero al ser con personas reales, pues
va a ser, tiene que tener otro tono en ocasiones. Ahora que tú dices que ellos están involucrados, pues me da más esperanza porque la película yo encontré que visualmente estaba muy bien. El problema era más decisiones que tomaron, como los nombres, la forma que los pronunciaban y sí. cosas. Son muchas cosas las que están pues malas, ¿no? O sea, la mayoría, Demasiado. todo. Mencionando así algunos ejemplos. Porque la decisión de qué contaron, qué no contaron, Mm. por qué hicieron eso, por qué las peleas eran como eran. Hay Exacto. una escena que yo vi en estos días mismos en Twitter, de un GIF, básicamente, de que salen los Earthbenders haciendo pues sus movidas, ¿verdad? Y por el frente de ellos pasa una piedrita. Y es como que ellos haciendo ahí y de repente una piedrita. Cuando en la serie obviamente ellos hacían montañas. Sí. Y ahí una piedrita. Sí. Entonces, con todo ese esfuerzo que en realidad si comparado al esfuerzo que estaban haciendo, solamente podían levantar una piedrita y eran como 5 de ellos. Sí. Es como que no, man. Sí, pues, Ciertas cosas es mejor no tocarlas. sí. Pero que si ahora ellos van, pues, como tú estabas mencionando, pues, definitivamente tiene potencial. A pesar de que ya existe la animación y como tú dices, es perfecta, no hay Sí, nada por que eso cambiar. en parte esa es la buena noticia. Siempre va a existir la animación y todo el mundo que la ha visto pues la adora y pues vamos a tener esa experiencia para siempre. Hagan algo nuevo, pues no va a cambiar eso y si lo hacen bien ahora pues diferente con el primer intento, pues va a ser por lo menos interesante ver qué logran ahora. Tenemos fe. Y especialmente si logran aunque sea parte de lo que o sea, aunque sea 70% de lo que logró la serie, yo diría que sería bastante exitoso. Que hagan estilo Dragon Ball, y yo sé que no es lo mismo, pero en cuanto a las películas que no son tú sabes que no llevan la secuencia de la serie, son historias aparte. Y pienso que eso lo beneficiaría grandemente el seguir esa línea. Sí, muchos otros animes hacen algo similar, que recuentan la misma historia que contaron en el anime, No, pero de otra forma también. Exacto, es más, ni contar la misma historia que sigue el anime, una historia aparte. Los mismos personajes, los mismos backgrounds y todo. Lo único que la situación y las circunstancias que sea distinta. Que no conecte al anime en cuanto a historia. Eso es todo. Los personajes sí, obvio. Pero en historia no. No sé. Que No sé qué, Esa es mi opinión. no sé- Esa es mi no sé- por opinión. eso Para no- mí sería mejor. No sé cuál será la intención de ellos en este. Por el momento ese fue el anuncio. Y pues habrá que ver más adelante. Porque hay cosas que me preocupan, como es el mismo final de la primera temporada. ¿Cómo lograr eso en una serie de televisión? Todavía tengo dudas. Así que por el momento, pues sí, ahora sí vamos a concluir la discusión de lo que era el Dragon Prince y Avatar. Y vamos a lo que fue una noticia bastante impactante recientemente en la industria de los videojuegos. Y se trata de Telltale Games. Esta semana se anunció que la compañía despidió a la mayoría de sus empleados con la idea de eventualmente cerrarla completamente. Creo que esa es la Sí. idea, ¿no? Ellos no vamos a cerrar, pero de 250 empleados votamos 225. Es como que, Sí, eso es cerrar. o sea, si de tantos empleados te quedaron 25. Eso es cerrar. Sí, fue un poco gracioso, ¿verdad? Dentro de la situación, pues, fue un poco curioso la forma en que hicieron el anuncio. Lo que nos quedamos estamos simplemente limpiando, recogiendo lo que nos queda. Obviamente, pues, esos empleados los retuvieron para, pues, cumplir con sus obligaciones como compañía, en cuestión de administrativo, etcétera. Pero, pues, las circunstancias en que ocurrió todo, pues, ha sido bastante controversial.
y una discusión pues que ha surgido toda esta semana sobre no solamente sobre las personas que fueron despedidas, sino sobre la administración misma de la compañía y pues y sobre el mismo éxito y que había tenido anteriormente la compañía y que recientemente y que de repente salga esa noticia. Así que Antes de discutir, pongo el... ajá. Aunque yo creo que mucho ya lo acabo de comentar, pero Esta es la... ¿cómo se llama en español? el comunicado comunicado. oficial. Ujú. Por lo Comunicado menos oficial. de oficial porque viene del CEO. Pero obviamente las historias envueltas son más. Pues básicamente en las palabras del CEO, ha sido un año increíblemente difícil para Telltale mientras trabajamos para llevar a la compañía en un nuevo curso. Desafortunadamente, se nos acabó el tiempo tratando de llegar ahí. Lanzamos algunos de nuestro mejor contenido este año y recibimos tremenda retroalimentación positiva, pero últimamente eso no se trasladó a ventas. Tradujo. Ajá. Con mucho dolor en el corazón, vimos a nuestros amigos irse hoy. Bla, bla, bla. Pues, y eso es un poquito. Pues la risa y esto porque parte de la culpa que muchos indican es de la administración misma, de la compañía. Sí. Y pues. Por eso me río. Sí. Hay un par de situaciones que ocurrieron anteriormente que dificultaron lo que ha sido pues la compañía en sí, como su trayectoria. Hubo un tiempo que ellos mayormente pues, se han ido transformando poco a poco y han transcurrido muchos cambios. Recuerdo que originalmente ellos hacían otro tipo de juego técnicamente. No fue hasta que adquirieron como que las licencias para estas propiedades conocidas que entonces se transformaron y como que llevaron un enfoque a hacer eso mismo. Hacer como que historias interactivas de estas franquicias que son populares y que son pues que son del agrado de muchas personas. Mm. Y pues ellos contaban versiones alternas, pues, sus propias historias de una forma interactiva. Muchas de las, pues, como dije, comenzaron más o menos, ¿cuál fueron aquellas primeras que trabajaron? Yo sé que Back to the Future fue una de las... Strombat. Sí, pero eso era cuando Bueno. hacían juegos más originales de Aunque ellos. Strombat era interactivo también. Una historia Y anteriormente ellos trabajaban en Sam Max, ¿no? Y otro Sí. tipo de Sam juegos Max, así. sí. Sí, lo que pasa, también llegó un momento que básicamente todos los juegos era el mismo patrón, el mismo estilo. Lo que cambiaba era los personajes. Quizás antes era un poco más... Cada cual tenía sus propias cualidades, no sé. El estilo para mí se ha quedado más igual. Lo único que ha cambiado a veces es la estructura. Pero Son la por lo menos misma- el contenido, el corazón de Telltale siempre ha sido igual. Sí. Y pues también hubo problemas con lo que era pues el desarrollo en sí de los videojuegos, inicialmente por el motor de gráfico que utilizaban. No recuerdo bien, según he escuchado, el mismo CEO estaba envuelto en lo que era el negocio de ese motor y por eso quería utilizarlo. Lo forzó a utilizar por tanto tiempo, a pesar de que les daba muchos problemas en cuestión de que era... Recuerdo que muchos de esos juegos, especialmente esos que mencioné, que Back to the Future y Jurassic Park, tenían muchos problemas de desempeño en cuestión de los visuales, porque estaban tratando de forzar ese motor que quizás no era el más óptimo o el más sencillo para trabajar. Y eso pues los limitaba en lo que era el desarrollo. Más recientemente, obviamente, pues tuvieron la oportunidad de adquirir todas estas licencias de todas estas franquicias. Una de ellas que le ganó muchísimo
reconocimiento crítico y del público, Ujú. que fue la de Telltale específicamente, que fue la que ganó premios, etcétera, ¿no? ¿Cuál te dice? De Telltale, de The Walking Dead. Sí. The Walking Dead. Sí. Que fue la que como que lo llevó, como que los impulsó en ese momento. Ujú. Y más adelante, pues, vimos Guardians, Batman, ¿cuál es otra? ¿Me recuerdas? Game of Thrones. Game of Thrones. Walking Dead fue definitivo la más que impactó porque es los más episodios, más... Hay diferentes series. Y Está The la Wolf serie Among Us, ¿verdad? Ah, Wolf también, Among Us. también. Walking Dead está la serie original y está después Walking Dead Mission, algo así, Misiones. Sí. Han hecho varias ya. Así que ya han tenido bastantes juegos. Y pues, y para el público en general, quizás al tener estas interacciones con estas franquicias tan reconocidas y tan populares, quizás la impresión del público era que ellos estaban en buenas condiciones financieramente, ¿no? Hasta Y- Borderlands también. La verdad también. Y al estar trabajando con todas estas franquicias tan populares, pues yo creo que esa fue parte del problema en cuestión de la impresión de las personas, de que quizás pensaban que estaban en buena condición y pues a lo mejor no la seguían más de cerca. Y también yo pienso, por lo menos al principio, ¿verdad? Porque después mejoraron, pero al principio era mucho tiempo entre episodios. Y eso había también un problema, me acuerdo con... No me acuerdo qué serie era exactamente, pero yo sé que había una situación también, bueno, varias situaciones, de que se dio un episodio y después se tardaba a veces meses en lo que se dio la otra. La gente decía, pues, mucha gente, como estábamos hablando con la serie, quieren algo que no se tarde mucho porque a veces después se te olvida lo que pasó en el episodio y después llega el otro y dice, pero ¿qué pasó? Que no me acuerdo bien. Entonces tienen que después estar echando a veces para atrás o ver un resumen. Y por lo menos mejoraron esa cuestión después, que no se tardaban tanto entre episodios. Después pasa como Half-Life Episodio 3 que nunca sale. Sí, pero Son otros 20 pesos. parte del problema fue que por eso muchas de las críticas de la administración, porque parte del problema fue que ellos como que querían hacer muchos proyectos a la vez, a pesar de que no podían cumplir con los que tenían presentemente. Y algunos hasta fuera de juegos también. Creo que estaban en una... No sé si yo entendí. Yo había escuchado algo como que también estaban bregando con Stranger Things, ¿era? Sí, van a hacer una serie Sí. iban a hacer una serie de usando esa franquicia también. Por eso, y hubo un momento que tú, cada tiempito, tú veías un anuncio de una nueva serie popular de ellos, ¿no? Y era como que, ahí sí yo me preguntaba cómo era posible de que tuvieran la capacidad de trabajar con todas estas franquicias a la misma vez. Ujú. Y la respuesta obviamente fue que no podían. Y no hace tanto, pero ahí habla el CEO hace comentarios sobre que trataron de reorganizar ciertas cosas. No sé cuánto fue de verdad el esfuerzo, pero me imagino que trataron de limitar la cantidad de proyectos que trabajaban a la vez, etcétera, etcétera. Y cita ahí en un momento las ventas recientemente que no se tradujo en ventas el trabajo reciente que han hecho. Esa es la parte que a mí me sorprende un poquito más también, de que si creen que después de... Pues, ¿cuál es ¿por qué razón es ese hecho? ¿Por qué ustedes creen que las ventas no estaban ahí para la serie, o que la compañía está demasiado, pues, como que overreaching, ¿cómo se dice? No recuerdo ahora mismo cómo se dice en español. Excediendo su capacidad. Eso mismo. Yo pienso que eso, para mí así ha sido el mayor, mucha ambición, y sobre todo desde que el primer season de Walking Dead tuvo tanto éxito, que como ustedes mencionaron, ganó un sinnúmero de premios y hasta en algunos sitios ganó hasta el juego del año.
Y yo creo que después de eso como que, no, tenemos que seguir porque ya lo que nosotros tiramos es oro, básicamente, y vamos a seguir con esta otra franquicia y también mucha gente le gusta esas historias, pero no es que todo el mundo le gusta, ahí todo depende también. Y por ejemplo, como hablamos, han hecho de Wolf Among Us, que eso era, que no es algo que exactamente la gente estaba muy entusiasmada también. Y es excelente, la historia es excelente, pero no todo el mundo, pues, no es algo reconocido. Y yo pienso que era cuestión de enfocarse más en lo que tenían poco a poco. Tenemos Walking Dead, ok, seguimos otro season y no tirar así tan frecuente. Porque ese tipo de juegos no todo el mundo le gusta. Y más que un juego que es como historia interactiva. Y sobre todo cuando hay tantos juegos que salen en el año, que mucha gente va a estar más pendiente a eso. Yo creo que ese fue uno de los mayores problemas, porque ahora que salió de la controversia de la administración y todo esto, salieron varios ex empleados en Twitter hablando de las condiciones de trabajo, que los estaban explotando básicamente, trabajando horas largas, sin descanso. Cuando los despidieron, no les dieron el severance package que usualmente le dan, o sea, los botaron y ya. Sin cobrar y sin nada. Así que probablemente ese fue uno de los mayores problemas. Tener demasiada expectativa. Y pues no tener la capacidad para lograrla. También el problema que hablamos quizá del motor y todo esto pudo haber sido otro problema. Ya ellos tenían un patrón de que los juegos no bregaban muy bien en el performance y mucha gente está pendiente a eso. Sí, pero ellos se mudaron después se mudaron a algún Unreal o algo así, ¿no? No recuerdo si el último de Batman es Unreal, pero el primero de Batman tenía muchos problemas a veces, aún en las consolas nuevas, que se ponía lento o cosas así. Pero pues en el grand scheme of things, como decimos, eso pues era algo más mínimo. Y sinceramente yo, el sistema episódico no es algo muy efectivo tampoco, sinceramente, porque funciona para series de televisión y todo eso, porque y es diferente tampoco, no es lo mismo. Pero pienso que en un juego, mucha gente no va a estar todo el tiempo jugando lo mismo, tampoco. Que es como que, ok, dame la historia completa, por favor. Quiero ver lo que pasa, quiero jugarlo y jugar otra cosa. Si tú sacas un episodio y después, meses después, vas a sacar el segundo episodio. A mí, mira, sinceramente, yo era uno de ellos. El de Batman, yo compré el season. Entonces, salió el primer episodio, lo jugué, me encantó. Después, al paso de los meses, salieron otros juegos. Y entonces, de momento después, me daba cuenta, mía, salió el segundo episodio. Y yo, pues... Ya van por el tercero. Sí. Que sinceramente, si uno iba a comprar un juego de Telltale, es mejor comprarlo ya completo, que están todos los episodios. Y así uno lo juega corrido, porque tampoco es tan largo. Los episodios tampoco, lo más que puede durar son como 2 o 3 horas. Sí, como mucho. Ese es un buen punto, porque fuera de Telltale, que de por sí pues ha probado que no necesariamente fue exitoso ese modelo. No creo que haya otra compañía que haya tenido éxito con ese modelo, ¿verdad? Recuerdo algunas compañías indie trataron de hacerlo y tampoco les funcionó. Bueno, quizá Life is Strange es el único que yo podría decir. No, pero esa es una historia es episódico, pero este es completo, ¿no? ¿Es una historia que sale completa o sale por episodios también? Sale por episodios. Ok. Yo pensaba que... Yo estaba pensando también salía completa. Broken Age, que también salió la primera parte, aunque no es lo mismo, pero después... Creo que fue hasta un año o algo así, salió el segundo y la gente como que quiso terminar la historia. ¿Qué pasa? Y después no tuvo una buena crítica la segunda parte. Sí, ese caso era más complicado por el hecho de que era un juego de Kickstarter, ¿no? Y tenía otras responsabilidades eso adicionales. Cierto.
que se tenía que cumplir con las responsabilidades adicionales y pues la gente pues tenía derecho a que cumplieran con esas responsabilidades. Así que, ¿alguna opinión adicional que tengan sobre la situación de Telltale? Pues, la industria de los videojuegos no es algo inusual. Esta cuestión de los cierres de compañía, pero siempre es triste, ¿verdad? Todos esos empleados que se quedan sin trabajo y ahora tener que ese buscar. es el otro punto, de que ha abierto una conversación sobre las condiciones de trabajo de estos desarrolladores, porque su experiencia no es una única. Ocurre en muchas compañías esas condiciones, especialmente cuando tienen que cumplir con una fecha específica que tienen que sacar el juego, ¿no? Y entonces quizás ciertos procesos se atrasan y están al final. Y como tú dices, al final están pues sin descanso, trabajando casi todo el tiempo en el juego, porque es la única forma de que salga a tiempo, según la fecha que... Ahora que tú mencionas eso, ellos estaban trabajando pues, cosas de Marvel, DC, quizás eso era más, porque ellos son bien estrictos quizás con las fechas y eso, que quizás tenían más presión. Porque pues Marvel, si tú le dices te lo voy a sacar en esta fecha, no van a estar como que, no, si no lo puedes atrasar, pienso yo, no sé. Sí, una situación como Rayman Legends, si se acuerdan, iba a ser un exclusivo de Wii U y después la compañía de momento dijo, no va a ser exclusivo ya de Wii U, así a última hora. Vamos a atrasar el juego y vamos a sacarlo 6 meses después para todas las consolas. Y fue una pesadilla para los empleados, porque pues, imagínense. Y entonces el hecho es que los desarrolladores no hay uniones, no hay algún tipo de representación o algún tipo de organización que proteja los derechos, y es una conversación súper complicada, ya que pues las relaciones de uniones y etcétera en cualquier industria pues es una situación complicada, pero al presente pues están en una situación como esta, pues están desprovistos de cualquier ayuda, porque pues los votaron y a dónde se van a ir a quejar. o qué organización protege sus derechos. Por esa razón pues ha abierto una discusión, pero tristemente es una discusión que ocurre cada cierto tiempo. También salen historias de tal desarrollador o etcétera, y pues nunca ocurren cambios. Como yo dije, se ha normalizado. Mira, cerró esa compañía, pues ahora tienen que buscar trabajo. Y muchas de esos que trabajan en compañías de videojuegos, cada par de meses, cada 1 o 2 años tienen que estar en eso. Constantemente están o los botan o lo que sea. Así que no es nada inusual, lamentablemente. Y sí, y como me dije, son historias que que no solamente de que los voten, pero sino cuando están trabajando en sí, que se repiten. Entonces, así que por el momento no sé si tengas alguna experiencia personal, como que cuál de los juegos que... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ok. Pues antes de terminar, alguno de los juegos, tú dijiste que jugaste, no llegaste nunca a terminar Batman, etcétera, ¿algún juego favorito que tenga de Telltale o alguna memoria de alguno de esos juegos? Me gustó mucho Batman, hasta ahora fue mi favorito. Esos cambios que hicieron con su versión me gustó mucho. La de Guardians también fue muy buena. Pero sinceramente de todas esas, la más que me gustó, inclusive más que la de Batman, sorpresivamente, fue la de Back to the Future. Me gustó mucho. Muy divertida la historia. Muchas referencias a las películas. Y de verdad se los recomiendo. Si tienen la oportunidad, uno se los recomiendo. Y en especial si han visto la trilogía de Back to the Future.
Sí, y Back to the Future es un caso peculiar porque sus creadores son bastante, o por lo menos su creador es bastante, pues que lo protege mucho la franquicia porque específicamente no quiere que hagan una película nueva o que hagan un remake. Y dice, hasta que yo no me muera, yo no quiero ver que toquen eso. Así que es curioso que por lo menos que Telltale haya logrado lo que no ha hecho ninguna otra compañía, y es contar una historia con esos personajes, una nueva historia con esos personajes. En un tiempo reciente, porque no sé si recuerdo, había una serie que era animada y pues eso, que- pero en este caso pues y eso y por lo que lo que uno podía apreciar es que compañías tenían confianza en el trabajo que ellos hacían, a pesar de cualquier queja de que tengan que hubiera con los juegos, etcétera. Compañías tenían confianza que por lo menos en las historias que contaban, porque les permitían utilizar sus franquicias, muchas de ellas muy populares, demasiado populares, algunas de las franquicias más conocidas ahora mismo y eh, que más público tienen, lo que es Walking Dead, Game of Thrones, Batman, que siempre es uno de los superhéroes más populares. O sea, que esas compañías tenían confianza en el trabajo que ellos hacían, o por lo menos en la forma que contaban las historias. Sí, de verdad que conseguir, como tú dices, esa licencia ha sido digno de admiración, de verdad. Y pues otra situación que se complica ahora es que todavía estaban trabajando en lo que era la última temporada de Walking Dead. Está así, va a ser, pues, por lo que podemos pensar es que no se va a completar, o sea, que va a ser cancelada. Y tú comentaste de que iban a trabajar en Stranger Things, que tampoco, pues, ya eso no está en el futuro. Existe una duda de que si va a cerrar completamente o no, o lo que sea, o lo que ocurra con el futuro de la compañía. Quizás está difícil según la administración que tienen presente, que no tienen la visión para eso. Pero por lo menos si te recuerdas el caso de THQ que cerró hace unos años y ahora está de regreso en cierta forma. Hay una división que existe de THQ que está adquiriendo licencias y publicando títulos. So que existe siempre una posibilidad de que regrese de alguna forma, pero por el momento, pues, ese no va a ser el caso, ya que están en el proceso de, pues. Lamentable. Así que yo creo que esto es todo por este episodio del podcast. Tuvimos un miembro que nos abandonó al final, o en varias ocasiones, pero, pues, disculpen esos inconvenientes o esas interrupciones. Pero, pues por el momento, pues yo soy Alfredo. Yo soy Francisco. Y Nosotros somos Cross Platform Media. ¿Qué? Nosotros somos Cross Platform Media. Nos pueden seguir en las redes sociales bajo ese nombre que está aquí, X Platform Media. Y pues recuerden suscribirse al canal para que puedan seguir viendo más de nuestro contenido y puedan ver más de lo que tenemos planificado. Así que por el momento, pues nos vemos en la próxima. Gracias.